Buenas noches, chicas. Buenas noches. Solitas, todas mujeres hoy aquí en el programa. Y bien adornado, debo decir. Oh, la modestia es una virtud. La humildad. La humildad de... Hace falta Eddie aquí. Bueno, hacen falta. Sí, lo digo todos por los ustedes chicos. también, o sea, ¿qué pasa? También. Hacen falta todos los chicos. Hoy venimos así un poquito. Los muchachos están todos de exámenes, pero bueno, aquí seguimos adelante para tener un programa nuevo, diferente, sobre un tema muy interesante, sobre como todos los temas de aquí. Claro. Un tema muy Además interesante, es un tema en el que la gente siempre se pierde y que nosotros, bueno, pues hoy queremos como dar una enseñanza o de lo poco que nosotros sabemos, pues decirle un poquito a ustedes. Y bueno, compartir con ustedes este sábado, que sigue siendo de Pascua, porque seguimos en Pascua, seguimos celebrando la resurrección del Señor. Bueno, vamos a darle la bienvenida también al Espíritu Santo en este lugar y vamos a pedirle a Laurita que haga la oración y nos ponemos en esa actitud, nosotros aquí, ustedes allá, en esa actitud de oración para pedir al Señor que nos acompañe para nosotros poder pues hablar de sus cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos pedir tu presencia en este lugar, tu compañía, que estés tú aquí con nosotros, que seas tú quien tomes el control. Quiero pedirte que mandes tu Espíritu Santo, tu Espíritu Divino, tu Espíritu de amor, que habite en cada uno de nuestros corazones y en cada uno de los hogares de quien nos está viendo. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti, que seas tú quien hables a través de nosotros, que podamos ser instrumento tuyo, Señor, para darte a conocer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y el tema de hoy pues es un tema triple, Sí. porque vamos a hablar Un poquito largo. de los dones, de los carismas y de los frutos del Espíritu Santo, que son tres cosas diferentes, pero que están unidas por el mismo Espíritu. Y bueno, cuando vengamos de la pausa, vamos a hacer nuestra primera pausa, cuando vengamos de la pausa comenzamos con el tema. No se vayan, que se va a poner muy interesante. Bye bye. Desde 3, bienvenida de vuelta. Vamos a empezar ya nuestro tema. Y nada, vamos a empezar a desarrollar este tema tan interesante como dijo Carmen y que es un poco extenso, así que vamos directo al punto. Yo les puedo explicar el motivo de la risa. Ellas están en nuestro mueble nuevo, como ustedes comprenderán, Exacto. están tratando de domarlo. Sí, un poco indomable. Y se necesita un carisma especial para poder sentarse. Nos estamos acostumbrando todavía, pero ahí vamos. Bueno, lo primero que tenemos es que definir lo que es un don, lo que es un carisma y lo que es un fruto del Espíritu Santo. Laura tiene por ahí dos lecturas que las tenemos que hacer a medida que vayamos vamos a comenzar primero con lo que son los dones del Espíritu. Un don del Espíritu es una gracia especial que se nos da, lo recibimos. Los dones del Espíritu Santo son gracias especiales que recibimos con el bautismo. Cuando nos bautizan, el Señor nos regala su Espíritu Santo y de la misma manera ese Espíritu Santo nos regala los 7 dones, que son Muchos. 7. Vamos enumerándolo, Laura va a leer sí, primero. vamos a enumerar los dones que están ahí. Bueno, son inteligencia. Pero lo vamos a decir y luego vamos a desarrollar. O Vamos a leerlo en la Biblia. Sí. Los dones del Espíritu Santo aparecen desde el Antiguo Testamento. La manifestación del Espíritu
se le da a cada uno para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabras de sabiduría, a otros palabras de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro el don de la fe, por el Espíritu. A otro el don de hacer curaciones, por el único Espíritu. A otro poder de hacer milagros, a otros profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del buen o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, y a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como quiere. Palabra de Dios. Laura leyó lo que eran los carismas, pero no importa. Vamos a leer a Isaías. Vamos a, como Laura leyó los carismas, vamos a leer lo que son los carismas. No, vamos a hablar de los carismas. Los carismas son los dones, chicas, son los dones, póngalo, búsquenlo ahí. Son los dones que nosotros ponemos al servicio de la comunidad. Cuando nosotros recibimos un don, una gracia, y la ponemos al servicio de la comunidad, ese es un carisma. El carisma es como la acción del don que se nos dio. El don puesto en práctica. Exactamente. Y el don, son 7 dones del Espíritu Santo. Son inteligencia o entendimiento. Sabiduría. Consejo. Fortaleza. Ciencia, temor de Dios y piedad. Esos 7 dones aparecen en Isaías, lo vamos a leer ahora. Pero los carismas son muchos más. Son todas esas gracias especiales que el Espíritu Santo nos regala y que Laura leyó ahora. Uno le da el don de lenguas. Los dones, los carismas, muchos pueden ser comunes a los dones. O sea, nosotros recibimos del Espíritu Santo esas gracias, esos dones en el bautismo, pero al mismo tiempo esos dones se ramifican en cantidad de carismas. Sí. El don de inteligencia o entendimiento lo tenemos como un don, pero también es un carisma. Lo tenemos como un don en la sabiduría, pero también desde esa sabiduría se desprenden muchos carismas, como la predicación, como una serie de cosas. Tenemos el don de consejo, pero tenemos los carismas que se desprenden de todo el consejo. Los carismas son esas gracias especiales que se desprenden de los dones que recibimos del Espíritu Santo. Por ejemplo, nosotros tenemos, esto que estamos haciendo nosotras aquí, que nosotras quizás no somos presentadoras, ni hemos trabajado, no hemos trabajado en televisión, pero el Señor nos da una gracia para nosotros, por lo menos nos pone ese amor, pone ese amor en nosotros para que nosotros podamos llevar lo que nosotros sabemos a los televidentes a través de este programa. Y eso se convierte en un carisma de servicio. Vamos a leer de nuevo, los 7 dones que están en Isaías, en el Antiguo Testamento. Una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y discernimiento, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo. No hará que gobierne con el temor a Yahvé. Permíteme la Biblia. En Isaías nosotros tenemos enumerado los 7 dones del Espíritu Santo. De esos 7 dones que nosotros recibimos cuando somos bautizados. A eso es que se llama un don del Espíritu Santo. Y dice que vamos a recibir el espíritu de sabiduría. Nosotros recibimos sabiduría, discernimiento, prudencia. Aquí en esta Biblia la interpretación o la traducción dice valentía. Eso es fortaleza, don de fortaleza. Y dice el espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo, el discernimiento y el temor de Dios. Hay un solo don que no aparece en esta lectura bíblica, que es el don de piedad, que nosotros lo recibimos con el Espíritu Santo. Entonces, los carismas son los mismos,
son los que se desprenden, lo que Laura leyó en el principio de este segmento, y que me gustaría que enumerarles, que ella los vuelva a enumerar. Eso está en 1 Corintios 12. Los carismas están en 1 Corintios 12. Vuelve a leer. La manifestación del Espíritu se le da a cada uno para provecho común. A uno se le da, por el Espíritu, palabras de sabiduría, a otro palabras de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene de lo bueno y de lo malo y del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas, y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como quiere. Hay que destacar que en San Pablo en diversas citas, en diversos versículos bíblicos, nos habla de carismas. Hay 15 o 20 veces se menciona la palabra carisma y se mencionan los carismas del Espíritu Santo. En San Pablo los menciona, porque también se nos habla de eso cuando él nos habla de que somos un solo cuerpo. O sea, nosotros somos un solo cuerpo, que cada uno cumple una función, y no todos predican, pues no todos hacen las labores de administrativa, no todos. Entonces él nos dice en otras lecturas cómo a cada uno se le da una función dentro de ese cuerpo. Y que yo creo que esto de los dones del Espíritu Santo, los carismas, los frutos, todo, es como la acción, o llevar un poquito más a la realidad eso de que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y de que mucha gente no se lo cree, pero este es un ejemplo vivo de que nosotros sí somos templo del Espíritu Santo, porque incluso somos el lugar donde el Espíritu Santo deposita esos dones, porque nosotros somos la vía para llevar a Dios al mundo. Entonces los dones es específicamente eso, una forma en cómo nosotros podemos dar testimonio de que Dios vive en nosotros, de que nosotros sí somos templo del Espíritu Santo. Entonces muchas veces también se confunden los dones con las virtudes, pero las virtudes, según yo estuve leyendo y pude entender, porque es un poquito confuso, la virtud es algo que parte más de una gracia que Dios nos da, pero parte más del deseo humano, no meramente como que de lo que el Espíritu Santo disponga de los dones. Y sin embargo los dones entonces es más sobrenatural, es como el Espíritu Santo actuando a través de nosotros, o sea, específicamente, no necesariamente movidos por nuestra razón y por nuestros objetivos. Es que todo es como un engranaje. Yo escucho mucha gente que me dice, y bueno, ustedes también, es que yo no sé qué don yo tengo. yo no tengo ningún don. Realmente todos recibimos en nuestro bautismo el Espíritu Santo, y con él los 7 dones. Eso yo le iba a preguntar, o sea, yo creo que usted lo vuelva a decir y lo aclare. O sea, ¿nosotros tenemos un don o tenemos todos los dones? Nosotros recibimos los 7 dones que están en Isaías. Hay 6 escritos, y el que añadió la iglesia, que es el don de piedad. Esos 7 dones nosotros recibimos con el Espíritu Santo. No es que la iglesia lo añadió, sino que está implícito dentro de los otros dones. Entonces la iglesia lo colocó como algo más visible para nosotros. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros con el bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, cuando nosotros recibimos, porque hay mucha gente que se bautiza de muchas maneras, en muchas iglesias distintas, y un bautizo de agua, que yo no sé de dónde la gente ha sacado eso, que hacen en los campos. Eso no es bautismo. El bautismo es un sacramento instituido por el mismo Jesús, que también se dejó bautizar por Juan. Fue su aparición pública, con Juan se dejó bautizar. Inclusive en esa lectura está la Trinidad presente, porque dice que Juan bautizó
a Jesús que el Padre habló en ese momento, este es mi Hijo amado, y que del cielo descendió el Espíritu Santo. O sea que menciona, estaba Jesús, estaba el Padre y estaba el Hijo presente en ese momento. Pues el bautismo, con el sacramento del bautismo, que solo lo tenemos en la Iglesia Católica, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo nosotros recibimos esos 7 dones que están escritos en Isaías, que hemos leído. Recibimos los 7 dones. Esos 7 dones quedan ahí guardados en nuestro corazón. Porque es imposible que un niño recién nacido pues haga... se le note que sí es sabio o no es sabio. Eso con el tiempo, claro. El tiempo lo dará, pero eso lo recibimos y lo guardamos. Y luego que vamos creciendo y adquiriendo conocimientos, el Espíritu Santo comienza a dejarse sentir en nuestra vida. Si nosotros le abrimos la puerta, pues nosotros vamos a poder comenzar a hacer uso de esos dones. Cuando nosotros comenzamos a hacer uso de esos dones, entonces viene a ser que nosotros pues salen a relucir los carismas. De los dones se ramifican y tenemos los carismas, tenemos más dones. Los carismas son dones, pero son dones que se han ramificado de los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos carismas hay? Imposible de contar, son infinitos, porque la iglesia es un cuerpo que tiene necesidades de muchas cosas, así como nosotros necesitamos las manos, yo para hacer muchas señas aquí, bastante, y necesitamos los pies para caminar y los ojos para ver, pues así la iglesia necesita que sus miembros pues se muevan y la muevan. La iglesia no es una iglesia muerta. Por cierto, que el Papa, eso mismo ha dicho, o sea, ustedes no son niños que hay que cuidarlos. Los miembros de la iglesia no pueden ser, tienen que ser como niños, pero no pueden ser niños. Tienen que tener la fuerza de salir al mundo y predicar el Evangelio, decía el Papa hoy. Y todos esos son carismas. Sentarnos aquí, como yo les decía, hablar de Dios es un carisma. Ahora, yo considero que como que hay que poner en claro que no tener los dones no es que nosotros vamos a tener una habilidad excepcional para hacer una cosa. O sea, me explico, no es que nosotros vamos a ser como que un genio de esos que de la nada sale que es súper inteligente haciendo electrónica, vamos a decir, por decir algo. Entonces como que no es como que, porque eso ya será como un talento, ¿verdad? Porque yo no sé, el caso de que los dones uno tiene que ponerlos en práctica para que crezcan. O sea, es como un músculo. Ustedes tienen músculos, si usted va al gimnasio y lo ejercita, así mismo son los dones. No es que yo voy a agarrar y porque yo tengo el don de la sabiduría, entonces yo me voy a sentar en mi casa y me van a llegar las señales a mi cabeza. Claro que no. Sí, o sea, si yo leo, si yo investigo, entonces ahí el don de la sabiduría que a mí se me dio, que a todos se nos dio, entonces se va a poner en práctica y puesto en práctica, entonces va a crecer y ahí es que se va a notar. Entonces no es que porque tengamos los dones nosotros, yo no tengo ningún don, porque eso no es verdad. Yo nunca he tenido temor de Dios, o yo nunca yo nunca he discernimiento, jamás en la vida yo no sé ni decir cuál es mi mano derecha de la izquierda. Pero o sea, es como que nosotros tenemos que ponerlo en práctica, pero entonces nosotros notar que el crecimiento de ese don en nosotros, no simplemente pensar que porque ya están puestos ahí ya el don se va a hacer una maravilla. No, lo que pasa es que nosotros queremos la ley del menor esfuerzo, pero Dios es muy sabio, entonces Él nos da talento, ¿verdad? Entonces, como Él nos da talentos, o sea, los dones y los talentos no es lo mismo. Los talentos son gracias también con las que nosotros hemos nacido, habilidades para hacer cosas. Y así como tú estudias medicina, pues yo tengo otro tipo de habilidades. Y bueno, las habilidades de un médico no son las de un ingeniero, obviamente. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Bueno, si yo tengo habilidades de ser ingeniero, pues yo tengo que estudiar, yo tengo que perseverar, yo tengo que poner todas esas virtudes que son también humanas y divinas. O sea, todos los valores vienen de Dios, todo lo que es valioso viene de Dios.
Y las virtudes y los valores son esas cosas con las que nosotros pues vamos creciendo, que nos van enseñando y que nos ayudan a nosotros a alcanzar lo que queremos. Y los dones pues también nos impulsan a nosotros a alcanzar lo que queremos y a poner en práctica todo eso que Dios nos ha dado, que en nuestro trabajo nosotros podamos dar testimonio, dar ejemplo de que todo lo que nosotros estamos, de ser distintos, de ser diferentes, de ser mejores. ¿Por qué? Porque ponemos nuestras virtudes y valores a funcionar para promover nuestro talento, para promover nuestro carisma, pero sobre todo para desarrollar los dones que Dios nos ha dado. Todo es un engranaje, porque Dios es sabio. El más sabio de todo es Dios. Y como en la Biblia, la lectura de los talentos, o sea, si tú tienes algo, tú no puedes enterrarlo, porque, o sea, no va a dar frutos, tú tienes que ponerlo en práctica y... No, y que el Señor se pone bravo cuando lo enterramos. hay problemas. ¿Cómo es, Laura? Hay problemas. Sí, hay problemas, no podemos enterrar las cosas que Dios nos da. Por eso yo muchas veces me cuestiono, y cuando me preguntan eso, de que yo no tengo ningún don, yo comienzo a buscar en esa persona: tú haces esto, tú cocinas bien, tú haces tal cosa. Sí, pero eso no es ningún don. Eso es no todo el mundo sabe cocinar, eso es un talento y no especial. Claro, y no todos tenemos que tener lo mismo, porque entonces ¿qué sentido tendría el mundo si todo el mundo, o sea, no fuera algo especial si todo el mundo lo tuviera? O sea, si todo el mundo supiera, no sé, cómo se viaja a la luna, qué sé yo, ¿cuál sería la importancia de que cómo se viaja a la luna? Ninguna, o sea, ¿qué sería lo especial? Yo no sé ustedes, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo me imagino que a la gente que nos está viendo también, pero hay gente que te abraza y te transmite una paz. Sí, claro. Que es inexplicable. O hay gente que, qué sé yo, tiene una sonrisa que a ti te llama la atención. O sea, un consejo que te pueden decir lo que te dijo cualquier otra persona, pero como que te lo dijo esa persona y como que... te lo dijo y te llegó. Ajá, exactamente. Esos son carismas. Y esos son carismas. Y eso te hace saber que esa persona está conectada con el Espíritu Santo. Y esa es una manera de nosotros saber cuándo algo viene de Dios y cuándo algo viene del ser humano por sí mismo. Cuando algo te quita la paz, pues no viene de Dios. No. Y cuando algo te transmite paz, es porque viene de Dios. Claro. Asimismo, los dones, los carismas, cuando son de Dios, se notan. Porque hay algo sobrenatural, una gracia especial que no se da en otras circunstancias. Yo no sé si ustedes lo han vivido, pero hay gente predicando que tú te quedas así. Ensimismado, así. Sí. Y yo me imagino que también a los televidentes les ha pasado que hay personas, no sé si ustedes sean uno de ellos, pero hay personas como que tú te preguntas, no es mi caso, pero tú te preguntas de que Dios, o sea, me han hecho la pregunta: Dios mío, yo no sé por qué, pero todo el mundo me cuenta sus cosas, yo no sé por qué. O sea, y no como en forma de indiscreción, sino como que diciéndome como que yo no sé por qué, pero yo siento como que la gente piensa como que puede confiar en mí porque me cuentan las cosas así. Y yo me pongo a pensar, concha, le parece que esa persona sí tiene el don de escuchar y de ser, o sea, simplemente escuchándote, desarrolla, hacerte sentir como que wow. Ahí está el don del consejo. Hay gente que tiene ese poder. El que escucha generalmente es buen consejero, porque para aconsejar bien hay que tener muy buen oído. Muy bueno. Y estar muy cerca del Señor, por supuesto, de todas las cosas. Vamos a una pausa. Cuando volvamos, pues vamos a continuar con el tema y agregarle un saborcito más, que son los frutos del Espíritu Santo. No se vayan.
poquito emocionada en el segmento anterior y nos pasamos un poquito de tiempo, pero nada, aquí estamos de nuevo, vamos a continuar con nuestro tema y como dijo Carmen, ahora vamos a agregarle un poquito de los frutos porque Dios es tan completo que hasta eso. Sí, pero antes de hablar de los frutos, vamos a ir mencionando cada uno de los dones, porque hay que tener lo básico. Vamos a comenzar de lo básico, cada uno de los dones del Espíritu Santo, que son, que tú lo tienes por ahí, me dijiste. Sí, me excusan que voy a sacar mi celular. Sí, pero porque nosotros también tenemos que estudiar. Yo quiero que ustedes sepan de aquel lado que nosotros para estar aquí tenemos que estudiar también, y a veces estudiar más de lo que estudiamos. Realmente, no se preocupen. Los dones del Espíritu. Entonces lo que vamos es una breve, porque son muy largos, entender cada uno y desarrollar cada uno. Pero vamos brevemente una simple definición de cada uno. Exacto. Entonces, primero está el de sabiduría, que es el gusto para lo espiritual, capacidad de juzgar según la medida de Dios. Así que la sabiduría es como la principal de todos los dones. Todos son importantes, pero el que tiene sabiduría, pues los otros 6 lo practican. Es como es ese saber lo que Dios quiere, lo que Dios te quiere y lo que la voluntad de Dios. Ajá, exacto, la voluntad de Dios. Entonces esta es la inteligencia o entendimiento, que es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. Eso yo creo que se explica solo, o sea, es simplemente esa gracia que se nos da de entender lo que se nos está diciendo en la palabra de Dios y en todo. Entonces, el don de consejo, que es el que ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria le impone, sugiriéndole lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al alma. Me gusta eso. Fortaleza. Lo que es mejor en cada momento. O sea, una persona que te aconseje algo que nada que ver, pues tú sabes que no viene de Dios. Fortaleza, fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral de la fortaleza, para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida. Me quiero detener ahí, en la fortaleza. Ay, perdón, un momento. Supera la timidez y la agresividad. Siga. Me quiero detener ahí. La fortaleza es una virtud que nosotros debemos ejercitar. O sea, la tenemos, pero debemos ejercitarla, porque esa es la virtud, sobre todo ustedes los jóvenes, que les ayuda a caminar contra la corriente, a ir contra la corriente, a dominar sus cuerpos, que son templo del Espíritu Santo, a dominar sus cuerpos, y les ayuda a ustedes ejercitarse para poder evadir todo lo que no es de Dios, huir de la tentación. La fortaleza es la virtud que nos ayuda a huir de la tentación. De la tentación hay que huir porque no se puede negociar con ella. El que negocia con la tentación pecó. Cae. Bueno, entonces ciencia nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. No nos enseña a negar a Dios, que Dios, que el Big Bang y no sé qué DH. Nos enseña a aceptar lo que Dios creó y reconociéndolo como creador. Y nos enseña a hacer uso de la ciencia. O sea, nos enseña la relación de la ciencia natural, de la ciencia que nosotros estudiamos, con la ciencia sobrenatural, con lo sobrenatural que es Dios. O sea, es la relación del Dios sobrenatural con lo que es palpable, con lo que existe. Sí, luego tenemos piedad. Sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura, para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre. Esa es la que no está en Isaías, pero que se desprende implícitamente de las otras 6. Y por último, el temor de Dios, espíritu contrito ante Dios, conscientes de las culpas y del castigo divino, pero dentro de la fe en la misericordia divina, temor a ofender a Dios, humildemente reconociendo nuestra debilidad. El temor de Dios, pues es ese miedo, no es ese miedo, es ese no querer perder la gracia. Exacto. No es miedo. Exacto, no es de que temor de Dios, pero no es propiamente miedo, de que, o sea,
ay, yo no voy a hacer esto porque yo tengo miedo que Dios me vaya a abandonar, entonces me pase algo malo. No es eso. Es como que, por ejemplo, una persona que tenga una relación de pareja, familiar, lo que sea, teme herir exactamente, teme como que herir al otro, porque cuando tú amas a otra persona, tú no quieres herirla, se supone, ¿verdad? Ese es lo normal, ¿verdad? No para la gente que está loca. El temor de Dios es amor a Dios. Exactamente, entonces es eso mismo, es no querer perder ese amor de Dios o no querer herir a Dios, por eso. Ya. No querer que Dios sufra por mi causa. Exacto. Y bueno, ya eso pues es una gracia. Hay algo que quiero decir más de los dones, y es que los dones son sobrenaturales porque vienen del Espíritu Santo. O sea, los dones del Espíritu Santo pues obviamente son sobrenaturales, pero todos guardan una relación con un don natural. Como les decía ahorita, para los carismas, el que tiene habilidad para estudiar la evolución del mundo, la ciencia, o las artes, o medicina, o ingeniería, eso es un don natural. Los seres humanos nacemos con talento. Entonces, unir esos talentos a lo sobrenatural es hacer uso de los dones que Dios nos da, de su Espíritu Santo nos da. Entonces ahora nos vamos a meter en la otra parte, que son los frutos. ¿Qué son los frutos? ¿Tú sabes qué son los frutos? Dale. Yo te escuché hablando de eso en la pausa. ¿Qué son los frutos? Bueno, eso como el resultado de practicar nuestros dones, ¿no? Exacto. Dale. Vamos a leer una lectura de Gálatas, Sí. donde se nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Ok. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, esos son las cosas que nosotros hacemos. Los frutos del Espíritu continúan ahora con la lectura. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Pues claro que Los frutos, como dice Laura, pues son esos resultados. Cuando nosotros ponemos en ejercicio los carismas que el Señor nos da, y nosotros pues hacemos uso de esas gracias especiales que el Espíritu Santo pues nos da, que Dios en su creación, la misión para la que Dios nos ha traído a este mundo, pues cuando nosotros pues vamos haciendo las cosas que Dios quiere y como Dios quiere, bueno, pues en nosotros se van a ir viendo lo que son los frutos, el resultado de lo que nosotros, de la vida que nosotros llevamos. Entonces yo le dije, a Laura leyó las dos partes. Está el resultado de cuando nosotros no caminamos con Dios, y el resultado, que son los frutos del Espíritu, de cuando nosotros caminamos con Dios. Cuando ahorita hablábamos de que hay gente que se le nota, o sea, cosas. Entonces esa persona sí me dio paz. ¿O qué espiritualidad tiene esa persona? Dígase, Padre Daniel. Ay, qué bello. Dígase, Adiós, Padre César. Padre Daniel, Padre César, por ese fruto que hay en ustedes de paz. Y por ejemplo, vamos a hablar, ya que hablaste de los sacerdotes, por ejemplo, la alegría es un fruto que se ve en el rostro del Padre Niño. El orden, el equilibrio es un fruto que se ve en la vida del Padre Ángel. Padre Ángel, lo extrañamos. Sí. Please come back. Tantas cosas, todo lo de
Monseñor, por ejemplo, yo noto una sabiduría especial, que es una gracia que él tiene. Ahora que estoy cogiendo clases con él en la escuela, chulísima la clase de Monseñor en la escuela de laicos. Están todos invitados a participar en la escuela de laicos. Se abre un grupo nuevo dentro de unos días. Se puede inscribir en la catedral, es simple, fácil, 1 hora a la semana. Qué clases más interesantes las del padre, la de Monseñor, increíble, como qué facilidad de transmitir lo que es la iglesia, la eclesiología. Wow, eclesiología. Pero eso es un fruto, esa sabiduría que se nota en él, porque no es solamente que Alá aprendió o que él la estudió, sino que se nota. Hay como muchas, así podríamos mencionar a todos los sacerdotes de la diócesis, cada ver y a tanta gente que en nuestro entorno se notan sus frutos. Claro. Los frutos del Espíritu Santo. Dice el catecismo, Laura, lee lo que dice el catecismo aquí. El catecismo en el numeral 1832. Los frutos del Espíritu son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Bueno, y quizás deberíamos hacer un poquito lo que hicimos con los dones, pero es más rápido porque son muchas cosas. Bastante. Pero eso es lo como que muestra de todo el resultado que puede dar vivir con estos dones y practicarlos y vivir con Dios. O sea, son más los frutos más los frutos que se mencionan. Son más los frutos que se mencionan y que se han nombrado que los mismos dones, porque los resultados son mayores. Los frutos del Espíritu son virtudes. O sea, son virtudes que nosotros ya hemos ido desarrollando. Y bueno, nos dice el catecismo que cuesta mucho ejercer las virtudes, pero que ella, si uno persevera y es dócil al Espíritu Santo, se hará cada día más fácil ejercerla. Inclusive llegan a ser tan parte de ti mismo que ya tú no lo quieres dejar de hacer. Y la gente dice, ay, que ellos es así, ellos son así. ¿Entiendes? Como que, eso es ella porque ella es tan pacífica, ¿no? Es como lo que siempre decimos de la virtud, de que tú vas al gimnasio y te ejercitas y después ya no te duele el cuerpo. Uh-huh. Bueno, eso será con cualquiera, menos conmigo. Bueno, pero este es un tema que tiene tanta vertiente y tantas cosas que nosotros podemos hablar sobre lo que son dones, carismas y virtudes. Lo que a nosotros nos interesa, dones, carismas y frutos, que en este caso los frutos son las virtudes. Lo que nosotros queremos es que queden ustedes como la idea clara de lo que es cada cosa, de que los dones son, los recibimos con el sacramento, y vuelvo y lo repito, con el sacramento de la Iglesia Católica, con el bautismo, instituido por fue Jesús que nos dejó el bautismo. Y fue Jesús que nos mandó a bautizar. Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en la Biblia. Y bueno, ahí está, con este bautismo nosotros recibimos esos dones. A partir de ahí, cuando nosotros ponemos en práctica los talentos y las virtudes y todo lo que nosotros recibimos de Dios como gracia especial, porque somos únicos, cada uno somos únicos. Entonces ahí nosotros cuando ponemos en práctica esos dones, nosotros entonces estamos actuando, estamos poniendo en práctica los carismas. Los carismas son los dones puestos en práctica. Y luego tenemos los frutos, que es el resultado, la perfección de la puesta en práctica de esos carismas. Que quede ya claro los tres puntos. Y se fijan, mucho de estos frutos, que Laura acaba de mencionar,
son valores, y no solo valores que tiene una persona de iglesia, sino valores morales, valores civiles, que todo el mundo considera, bueno, que la gran mayoría de las personas consideran como un valor. O sea que van de la mano los valores que nosotros como cristianos tenemos y los valores civiles que se supone que las personas tengan como prioridad. Es que todos los valores vienen de Dios. O sea, nosotros en nuestra vida cotidiana, porque a veces queremos sacar a Dios de la vida, y precisamente por sacar a Dios de la vida es que el mundo anda como anda, porque los valores vienen de Dios, las virtudes vienen de Dios, los carismas vienen de Dios, los dones vienen de Dios. Lo primero que recibimos son los dones, pero después recibimos todas esas carismas, gracias, virtudes a través del paso de nuestra por el mundo. Vamos a lo mejor hoy pues yo no sé hacer algo y mañana el Señor me lo da porque lo necesito para el ministerio que Él quiere que yo haga. Entonces el Espíritu Santo es capaz de darnos y de darnos y de darnos. Ahora nosotros, como dice doña Nicelia siempre, tenemos que, si venimos con un vaso nos van a dar un vasito, pero si venimos con una ponchera nos van a dar una ponchera. Así que vengan con la ponchera. Depende de nosotros vengan con un tanque. Perdón. Y bueno, y lo que yo le digo a ustedes cuando están estudiando, hagan su parte, que el Señor se encarga de hacer la suya. Así que, bueno, yo creo y sobre todo, esto de los dones, hay que creerlo, hay que tener fe, porque esto es algo que requiere de toda la fe que un ser humano puede tener para desarrollarse. O sea, para perseverar hay que tener totalmente fe en que lo que nosotros estamos haciendo realmente, y lo que se nos está diciendo en la Biblia, realmente se va a cumplir. Y se va a realizar, o sea, porque queremos creer a medias. Todos hemos recibido dones. Y el que no sabe cuál don tiene, póngase a hacer algo, que usted lo va a encontrar. Claro, porque todos tenemos dones. hay que, ¿cómo se dice? Sembrar para cosechar. Y hay que ponerse en movimiento. Dice no sé si es un refrán, no es un refrán, pero un párrafo, una reflexión que dice que el agua estancada se daña. Nosotros tenemos que estar y huele feo. Nosotros tenemos que estar en movimiento, porque el movimiento es lo que hace que nosotros pongamos a ejercitar lo que Dios nos ha dado. No nos podemos, pero ya me bautizaron y ya yo no hago más nada. No, ya me bautizaron, pero voy a estudiar. Ya me bautizaron, pero voy a aprender, voy a ir a las actividades de mi iglesia para saber de qué se trata. Y ahora que usted menciona eso de que ya me bautizaron, y entonces también, o sea, es como tratar de transmitirle eso a los que recientemente van a ser bautizados. Porque, por ejemplo, la mayoría de los bautizados, ok, son niños, ¿verdad? Pero hay muchos que se bautizan ya siendo grandes, de 12, 11 años, no sé. Y ya tienen edad para tú decirles, o sea, yo me bauticé grande. Y realmente yo creo que yo tenía la capacidad suficiente para entender ese tipo de cosas, de que yo sí, de que eso yo tengo que ponerlo de los dones, tengo que ponerlo a trabajar y todo eso. Entonces nos toca a nosotros, como padres o futuros padres, nos toca a nosotros como transmitirle eso a los hijos y a todo el que nos rodea, a todo el que se bautice que nos rodea. Que el bautismo no es para ponerse un vestido blanco bonito, que le echen agua, le pongan aceite en la frente y listo. O sea, los sacramentos hay que tomárselos muy en serio, porque sobre todo nosotros como cristianos, porque nosotros somos que le damos totalmente el valor a los sacramentos en cuanto nosotros se los damos. Entonces, tenemos que nosotros ponerle ese valor a los dones, a los sacramentos, para que en esos momentos de que se instituye el sacramento, entonces las personas realmente sientan que recibieron como que algo especial y como que poner en práctica lo que es. Y que todo, como todo en la iglesia, porque fíjate cómo se va relacionando los sacramentos con los dones, con los carismas, con los frutos. O sea, cuando nosotros tomamos en serio los sacramentos, pues ya vamos a conocer un poco más de lo que son y qué nos transmiten, porque son los que nos transmiten las gracias sobrenaturales. Son a través de los cuales nosotros recibimos el Espíritu Santo con todo lo que nos da. Entonces, a través de los sacramentos nosotros recibimos sanación, nosotros recibimos muchísimas cosas. O sea, son 7, tendríamos que hablar en un programa de los sacramentos. Pero los sacramentos yo creo que un sacramento por programa. Cada sacramento está ligado a esos dones que recibimos del Espíritu Santo
a esos carismas, o sea, es que todo va relacionado. Sí, realmente. Y también hay algo muy importante, y es que nosotros tenemos que conocer, es que lo repetimos y en cada programa llegamos a la misma conclusión, conocer nuestra iglesia. Yo leía una reflexión donde hoy que me hablaba de que el mundo moderno pues busca la espiritualidad, los que lo buscan, porque hay mucho que hay una parte del mundo que no le interesa lo espiritual, pero otra parte del mundo que está desviando lo espiritual. Me explico. Decía la reflexión que los que buscan la espiritualidad dicen, lo comparan como un vaso de agua. El agua es el espíritu y el vaso, cualquier iglesia es el vaso, no importa cuál sea. O sea, tú puedes tomar Espíritu Santo de cualquier vaso, no importa. Pero decía la misma reflexión que no podemos tener como vaso cualquier cosa, que el vaso no es la iglesia, no son las diferentes iglesias, que el vaso era Cristo y que Cristo estaba en la iglesia católica. Cristo estaba presente en la iglesia a través de la Eucaristía. Entonces, la espiritualidad sin Eucaristía no se puede encontrar en todas partes, nada más se encuentra en la iglesia. Con la espiritualidad con Cristo presente, que es la Eucaristía, solo está en la iglesia católica. Y cuando llega a visita tú le das el mejor vaso, el que no está roto, el bonito, el que no es de plástico. No, y tú no le das, o sea, ese vaso que es tuyo, tú no se lo das a cualquiera. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo sí en mi casa había la costumbre de tener, ese es mi vaso, y tenía mi nombre, y tenía no sé qué, y ahí era que, bueno, ese era mío. Nosotros tenemos que comenzar a amar nuestra iglesia como una sola, y no cualquier cosa, no puede ser cualquier cosa. Porque en la iglesia, en esta iglesia católica, es la única que tenemos los sacramentos. Y algo que estábamos diciendo en mi grupo de oración en la semana era que muchas de las cosas que las personas comentan de la iglesia católica o argumentan de la iglesia católica, nosotros los católicos en cierta forma somos culpables. O sea, porque permitimos muchas cosas, nosotros mismos como fieles permitimos muchas cosas. O sea, a lo mejor la iglesia dice que hay que ir a misa, entonces no vamos a misa los domingos, es un ejemplo. Entonces como que muchas de las cosas que se argumentan de la iglesia está en nuestro poder cambiarla. Entonces como que es eso, nosotros darle ese valor a nuestra iglesia para que otros se lo den también. Conocer la plenitud de la gracia se encuentra en la iglesia católica a través de los sacramentos que nos regalan la presencia del Espíritu Santo, a través de Cristo Eucaristía, que es presente, vivo en el altar y en el sagrario, y es con Él en que nosotros vamos a desarrollar esos dones, esos carismas, y vamos a dar fruto en nuestro medio, en nuestro entorno y para el mundo, ser testimonio para el mundo. Claro. Y aunque ustedes no lo sepan, pero no hay otra pausa porque ya se nos acabó el tiempo. Nos corrimos un poquito, ¿verdad? Bueno, yo les prometo que para las próximas semanas vamos a tener pues a todos los chicos que van a tener unos días de vacaciones y vamos a poder dedicarle tiempo a grabar el programa, a grabar varios programas. Ustedes saben que este programa es grabado, pero que bueno, a veces por las circunstancias de sí, los horarios, pero vamos a tener el tiempo de grabar diferentes programas. Hay muchos temas interesantes que tenemos que grabar y que bueno, que van a llegar a ustedes en las próximas semanas, porque entonces ya estos días vamos a sacar ese tiempo, y sobre todo para que tengan a todos los jóvenes reunidos y yo esté de aquel lado, que es donde debo estar. Bueno, chicas, tú te sabes los contactos. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como programa T3 o programa _T3.com. Y usted le da a me gusta y va
recibir. Cada día van a recibir informaciones interesantes. Todo lo que Carmen pone lo van a recibir. No, créanme. Bueno, Carmen y otras personas que publican en él. Exacto, bueno, entonces también nos pueden conseguir en Twitter como programa Rayita Bajo T3. No se olviden de que el Padre Ángel está en Twitter, que se nos estaba Padre olvidando. Ángel Díaz, y él todos los días pone una reflexión en ese No se han olvidado, padre, que usted está en Twitter, oye. Y nada, y como siempre pueden conseguir todos estos programas en YouTube, en programa T3, lo ponen ahí en el search de Eddie. Entonces lo ponen ahí, lo van a conseguir todos y ya ustedes se encargarán de conseguir el que más les guste o el último. Bueno, y también en los próximos días vamos a estar subiendo los últimos programas que hemos presentado en las últimas semanas para que también puedan accesar a ellos si a alguien les interesa o si se lo quieren recomendar a alguien. Perfecto. Chicas, gracias por sacar el tiempito para estar aquí No, gracias. Gracias a Dios que nos permitió estar aquí. Vamos a Y despedirnos. a ustedes por esta cita, por cumplir. Bueno, vamos a despedirnos. Vamos a volver a hablar de los dones, pero ya independientemente de dedicarnos un poquito, porque por ejemplo hay dones como el de discernimiento, que son muy interesantes. Es intenso. Pero vamos a despedirnos, espero que hayan pues por lo menos palpado un poquito de qué se trata y nada, nos vemos la próxima semana, nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y recuerden que a ustedes también el Señor los ama, Los elige Y los llama. y esto es T3.